Videazo el que tenemos hoy por delante, señores, porque por un lado vamos a hablar de unas informaciones hoy día del Summer Game Fest que os dije que venían, han venido, son sobre el cloud, la aplicación de Samsung y otras cositas más. Hoy lo podemos desgranar todo en profundidad y es lo que vamos a hacer, así como también unas palabras de Matt Booty y otros miembros de Xbox sobre el futuro de Xbox y sobre un tema que sigue sobrevolando las cabezas de muchos de los fans de Xbox, que es el tema de las futuras exclusividades o no de los juegos de Activision Blizzard. Todo esto en un vídeo picante. Hoy, como sabéis, quiero grabar un vídeo rápido porque tenemos la retransmisión del Summer Game Fest, así que voy a intentar grabarlo lo más rápido posible para que lo tengáis disponible cuanto antes, así que no me veréis la cara, vas a ver solo imágenes y vídeos de fondo, pero creo que la información aún así merece la pena este vídeo. Así que id suscribiéndoos, id dejando vuestro like, id comentando y haciendo todas las cosas estas que me encanta que las hagáis y me apoyan, me ayudan un montón. Y vamos, que empezamos ya. Y en primer lugar toca hablar de Starfield, ya que precisamente dos de los papis de este canal, mi padre Phil Spencer, mi tío Todd Howard, han hablado del videojuego más esperado por muchos de los fans de Xbox, por los fans de Bethesda en general. Starfield, lo nuevo de Todd Howard, la nueva IP de Bethesda en 25 años. Y el director del videojuego nos comenta que están dando los retoques finales al videojuego, lo que podría casar con esta imagen que estáis viendo en pantalla, la cual nos sugeriría que Starfield se lanzaría en Early, a comienzos del 2023, un Early nos podríamos interpretar que sería de enero a marzo. Ojalá sea así y ese retraso de Starfield sea lo más corto posible para poder disfrutar de la experiencia definitiva de los videojuegos lo más pronto posible con este RPG de ciencia ficción que, como os digo, va a marcar una época. Además, el jefe, el CEO de Microsoft, Phil Spencer, de Microsoft Gaming, en este caso Phil Spencer, también ha añadido que Starfield va a marcar un antes y un después en relación a lo que fue la adquisición de Bethesda Max, sobre todo que imagino también que se referirá de cara al público, ya que Starfield va a mostrar algo único y algo que solo se va a poder jugar a través del ecosistema Xbox, chicos, así que mucho ojo a lo que nos espera con Starfield, lo vamos a ver muy pronto, a todas luces lo vamos a ver este mismo domingo, muchísimas ganas y como os digo, el propio Phil Spencer también en varias declaraciones se ha mostrado bastante ilusionado, bastante emocionado con Starfield, tanto como os digo, por la relación de Xbox y Bethesda, que sin duda es un antes y un después, la plataforma que está construyendo Xbox, que pueda llegar a miles de millones de jugadores a través de donde quieran, y por supuesto también el propio Todd Howard, que habla de la increíble oportunidad que Starfield le presenta a Bethesda y también por supuesto a la familia Xbox, y que está deseando que los jugadores puedan experimentar aquello que están creando y gracias a Xbox van a hacer que llegue a más personas en todo el mundo y de muchas maneras diferentes que nunca antes serían posibles. Así que all in, chicos, con Starfield, un Starfield que, como se ve en la imagen, podría estar para el primer trimestre del año 2023, aunque todavía no lo podemos confirmar. Pasamos a lo siguiente y en este caso toca analizar todas las novedades del futuro de Xbox, sobre todo en materia de Xbox Cloud Gaming. Si sois seguidores habituales del canal ya os habréis enterado de todo porque esto ha sido una información en exclusiva de este canal, así que en ese caso, ya os digo, probablemente os hayáis podido enterar de todo antes que nadie. Igualmente, ya que es oficial, por supuesto, lo podemos analizar tranquilamente. Y en este caso, en primer lugar, diciéndoos que xCloud Gaming ya está disponible, como os dije, en Argentina, con el rompecabezas que puse en Twitter, por ejemplo, y también estará disponible o ya está disponible en Nueva Zelanda. Me preguntáis mucho por otros países, chicos. No sé si estará para otros países ni cuándo. No lo sé, no tengo la información. Obviamente, el proyecto, la idea de seguir expandiendo xCloud está ahí y estoy seguro que vuestros países de los que me preguntáis probablemente llegarán más tarde o más temprano, pero actualmente no tengo información para deciros va a llegar tal país en tal fecha o va a llegar tal otro, ¿vale? Que lo tengáis claro. Ok, entonces, dicho esto, tenemos claro lo del cloud y nuevos países. ¿Qué más tenemos del cloud? Pues en primer lugar, como también os lo dije en Twitter, Samsung, Nativa, App,
de xCloud estará disponible el día 30 de junio. Actualmente solo sirve en televisores Samsung Smart TV de 2022, ¿vale? Modelos de 2022 en adelante. Imagino que, según han dicho más de uno de los miembros de Xbox, planean expandirlo a más versiones de televisores e imagino que incluso a otros fabricantes, pero esto por supuesto es el futuro y esto ya te sería entrar en un terreno del cual no tengo información. Lo que sí os adelanté es el tema de Samsung. 30 de junio también lo tenéis disponible. Otro punto importante, el tema de los juegos de la biblioteca propia. Ya sabéis que en xCloud actualmente podéis jugar a la biblioteca de Game Pass y actualmente podéis jugar a vuestra propia biblioteca si tenéis esos juegos instalados en vuestra consola y los podéis jugar a través de remoto, con vuestra consola encendida o en suspensión, no con la consola completamente apagada y sin energía. En este caso podréis disfrutar a partir de, en teoría, finales de año 2022 en una lista de títulos seleccionados de vuestra biblioteca propia, no necesariamente, como os digo, que estén en Game Pass. Podéis disfrutar de todos a través de xCloud si sois miembros de Xbox Game Pass Ultimate, algo similar a lo que hace GeForce Now, pero en este caso siendo miembros de Xbox Game Pass Ultimate y sin ningún tipo de coste adicional, ¿vale? Por otro lado, también hay mejoras para xCloud y Xbox Game Pass tanto en PC, Windows 10, Windows 11, como por supuesto a través del navegador Microsoft Edge. Si mal no recuerdo también, bueno, los datos que os he aportado en el canal y que os lo vuelvo a repetir, Xbox planea lanzar 5 títulos propios durante el próximo año fiscal, 5 títulos first party, lo que incumbe desde julio de 2022 a julio de 2023, y que Xbox ha triplicado los usuarios de PC Game Pass de noviembre de 2021 a noviembre de 2022. Como os digo, toda esta información os la he dicho en el canal, os la he dicho en Twitter, creo que no tengo mucho más que añadir, ni quiero tampoco dedicarle demasiado tiempo porque, ya os digo, los que estáis bien informados, los que seguís al canal habitualmente, es algo que ya deberíais saber o conocer más que de sobra. Igualmente, oficial ya es todo más que oficial, así que estaros atentos porque se viene una semana con aún más noticias, porque sí, hoy tenemos el Summer Game Fest y mañana, bueno, el domingo, perdón, tenemos el Xbox Bethesda Showcase. Otro punto importante, el de demos de Game Pass, os adelanté el nombre en clave por Twitter, Project Moorcroft se lanza en 2023 y esto de las demos es bastante diferente a lo de PlayStation Plus, porque lo de PlayStation Plus son trials, son pruebas de X horas de títulos que están en la Store. Estas demos son muy diferentes, ya que al fin y al cabo servirán para jugar demos de E3 y similar, es decir, contenido anticipado al lanzamiento para que probéis los juegos, y sobre todo está destinado a desarrolladoras indies y de menor calado para poder dar a conocer su producto y que los fans puedan mostrar interés en sus productos o no, para probar juegos como se hacía antes en las ferias físicas. Pruebas un juego y cuando salga te gustó, lo compras o no. Esto es igual, esto no es una demo de un juego ya lanzado, estos son demos de juegos que saldrán en el futuro y sobre todo enfocado a los indies. Target de la fecha 2023 y, como digo, estará incluido para todos los miembros de Xbox Game Pass Ultimate sin coste adicional, al igual que lo de la biblioteca de xCloud, al igual que lo de la app de Samsung y de todas las cosas que estoy comentando. Todo lo que os estoy comentando no tiene ningún tipo de coste adicional, así que solo hay que decir que bravo una vez más por Xbox por ir aún más mejorando las capacidades y las posibilidades de los usuarios de Xbox para jugar donde, cómo, con qué y cuando quieran. Vamos ahora a analizar las declaraciones sobre Activision Blizzard de Tom Warren, porque estoy viendo un poco de, bueno, que cada uno le está dando su interpretación y en este caso yo al menos también me siento en la obligación o en la situación de dar mi opinión. En este caso aquí la mejor persona que ha podido recogerlas es Tom Warren en esta imagen, la cual no tengo ningún problema en traduciros, y es que dice lo siguiente el señor Matt Booty. En primer lugar nos cuenta: si adquirimos un juego que viene con una gran comunidad detrás en un número de plataformas o a través de un número de plataformas, la última cosa que queremos hacer es tirar eso, take something away, tirarlo, deshacerlo. No quieren deshacer un juego con una gran comunidad, un juego, repito, con una gran comunidad detrás en muchas plataformas. Si hay algo que sentimos que es nuestro trabajo, es ser cuidadores o guardianes, shepherds, como queráis llamarlo, y continuar construyendo y nutriendo esa comunidad, no cortarla en piezas y tirarla fuera, tirarla por ahí. Ok, esto es lo primero. Exactamente, ¿a qué os recuerda esto, chicos? Pues sí, a las declaraciones con Bethesda. Los juegos con comunidades existentes seguirán teniendo el mismo tratamiento porque no tenemos intención de fragmentarlas.
¿Qué son comunidades existentes? Obviamente estáis diciendo, no porque Starfield tal, porque Elder Scrolls tal. Chicos, comunidad existente se refieren, en este caso de Bethesda, a Fallout 76, a The Elder Scrolls Online, las cuales en PlayStation, por ejemplo, se siguen recibiendo todas las actualizaciones tanto de The Elder Scrolls Online, incluida la última, la de Hygail, como también, por supuesto, la última actualización de Fallout 76, y seguirán llegando sin ningún tipo de duda, porque es una comunidad existente y la última cosa que le gustaría a Xbox es destruirla. Ahora toca hablar de la segunda parte de las declaraciones, que en este caso las ha recogido el medio IGN, y hay unos puntos muy interesantes que remarcar acerca de esto. Por un lado, se espera que los títulos nuevos serán exclusivos. Eso ha dicho Matt Booty. Espera que una selección, o sí, expect select brand new titles, es como... Sí, espera una selección de nuevos títulos para ser exclusivos. Por lo pronto, los juegos single player podemos dar por hecho que van a ser exclusivos, y algunos con multijugador. ¿Qué pasará con los futuros Call of Duty? ¿Qué pasará con los futuros Overwatch 2 y demás? Ya estarán firmados. Diablo 4 dudo que no salgan en PlayStation, pero el futuro más allá es muy interesante, chicos, y como os digo, al menos lo que tenemos hoy de Matt Booty es que nuevos títulos selectos van a ser exclusivos. Y por otro lado, también ha dicho que queremos poner tantos títulos como sea posible de Activision Blizzard en Game Pass cuando se unan a nosotros. Repito, cuando se unan a nosotros. Por tanto, os lo llevo diciendo mucho tiempo, no esperéis los títulos de Activision Blizzard para Game Pass. Y bueno, una vez más, en este caso, parece que hasta que no se cierre todo, no vienen los títulos de Game Pass, así que no os dejéis llevar por ello. Cabe remarcar que me ha parecido muy curioso que los que han recogido las declaraciones IGN sobre el tema que os he explicado específico de la selección de títulos exclusivos han borrado la noticia y la han subido editada quitando eso. Como os he dicho muchas veces, Microsoft no puede hablar de ciertas cosas y en este caso parece que se ha ido de la lengua Matt Booty y han tenido que borrarlo corriendo porque alguien habrá llamado. Lo digo una vez más, esperar títulos exclusivos de Activision Blizzard, y creedme que Microsoft va a hacer exclusivo todo lo que sea posible, siempre y cuando desde un sentido común. Si tienes una gallina de huevos de oro como Call of Duty y prevés que te va a ser más rentable mantenerlo en multiplataforma que sacándolo en exclusiva, pues probablemente sea multiplataforma. Pero estoy más que seguro que en Xbox y en Xbox Game Pass tendremos más que contenido de sobra exclusivo de Activision Blizzard que sea o que haga más diferencial aún el catálogo First Party de Xbox. Y ya por último, chicos, toca recordaros, estaréis viendo en pantalla Forza Horizon 5, sabéis que vamos a ver el DLC en este showcase. Yo como tal no voy a desvelar la temática, me comprometí en no hacer spoilers y no los voy a hacer, ¿vale? Puse la imagen con un spoiler en mi Twitter, está en Twitter, la podéis ver y la podéis buscar, pero yo no sé que hay gente que no sabe lo que es y que no quiere saber lo que es, y yo os traigo rumores, os traigo información, pero filtraros ciertas cosas del evento, aunque se sepan o aunque las sepa, porque sé otras, las cuales tampoco voy a decir, y son filtraciones, no rumores. Hay que saber diferenciar entre filtración y rumor. En ese caso, chicos, pues bueno, simplemente sabéis de eso, que tenemos para anunciarse una nueva expansión de Forza Horizon 5 en el evento, y la temática pues la tenéis, ya os digo, en las redes. Yo no voy a hablar nada de eso. Como sumario, ya os digo, tenemos Starfield en fase finales de desarrollo con los últimos retoques y con una posible ventana de lanzamiento para el primer trimestre del año 2023. En otro orden de cosas, todo lo del Cloud, demos con Project Morcroft en 2023, Cloud en Argentina y Nueva Zelanda con expansión en el futuro, no se sabe cuándo, otros países. También tenemos, por supuesto, el tema de los juegos de tu propia biblioteca para finales del año 2022, u objetivo finales del año 2022, mejoras en PC para los jugadores de PC en Game Pass, tanto por Windows 11 como por Windows 10, como a través de Microsoft Edge, calidad de vida en general, mejoras en calidad de vida, y por último y no menos importante, recordaros que hay, al menos como os llevo diciendo ya varios días en el canal, 5 títulos first party planificados o más para a lo largo del año fiscal 23, que en este caso se basa entre julio de 2022 y julio de 2023. Eso es todo, chicos. No quería hacer un vídeo muy largo, no sé cómo habrá quedado de largo, pero lo dejamos por aquí. Si os ha gustado, like, si no, dislike, tenéis toda la información sumarizada, no hay mucho más que aportar. Charlaremos un poquito antes seguro del directo del Summer Game Fest, os veo allí, tenéis el enlace en la descripción o en el comentario fijado, el enlace del directo del Game Fest, así que ahí
tenéis el horario y nos vemos en un ratito. Os quiero un montón, gracias a todos por el apoyo, gracias por confiar en mi información, gracias por defenderme a pesar de todos los ataques que estoy recibiendo en las últimas horas. Creo que realmente ya no tengo que demostrar mucho más que tengo información, cuando quiero la tengo, no tengo todo, como es obvio, me voy a seguir fallando, voy a seguir equivocando, pero bueno, traigo información contrastada y corroborada por importantes personas. ¿Lo queréis creer? Creedlo. ¿No queréis creer? No creedlo. También está muy bien la capacidad, el espíritu crítico del espectador para creer o no en una información, por supuesto, o decir esto no me encaja, esto sí me encaja, esto tiene sentido, esto no tiene sentido. Eso es genial. Otra cosa es tirar de manera vil y sucia el trabajo de los demás a la basura. Son cosas diferentes. Espíritu crítico, sí. Tirar el trabajo de los demás lo veo feo cuando el tuyo no lo tira nadie. Nos vemos en la próxima. Stay sexy, chicos. Adiós.